Uno para que tú aprendas un idioma y desde cero. El primero de todos, que esté en tu agenda, es decir, que tengas la disposición en tiempo para que tu cerebro lo interiorice. Esa proteína llamada FOXP número 2, identificada por los británicos lingüistas científicos del lenguaje, no es en vano. Sí se necesita crear una ramificación para el idioma. Te lo doy como ejemplo. Los niños son esponjas para el lenguaje. Aprenden todo rápido porque tienen que aprender el lenguaje. Es decir, compara al niño pequeño que hayas conocido de 3 años y te vas a dar cuenta que él coge una frase, solo una palabra, la repite y la dice hasta que la domina y se demora en promedio 2 semanas. Deb Roy, el científico del lenguaje, lo coloca en las conferencias de TED-Ed. Yo te doy una prueba para ti, te demuestro que lo que te dicen muchas veces en las redes sociales es como dirían los americanos BS, Big Bullshit. ¿Por qué? Porque no te van a decir que tú te puedes demorar, que las características de aprendizaje tuyas son únicas. Tendría yo que, como profesor que le hago a todos mis estudiantes, una evaluación individual a cada uno para saber si es visual, es auditivo, interactivo, cuál es la manera como dicha persona aprende, sobre todo por frustraciones y bloqueos que le hayan podido crear en el pasado. Es como yo decirte que yo sé qué es lo que tienes malo en tu coche sin haber ni siquiera abierto el motor. ¿Cómo crees que puedo diagnosticar o, por ejemplo, saber qué tiene qué paciente sin yo saber sin haberlo tenido enfrente, por así decirlo? Entonces, al tema del lenguaje, coloca esta frase, mira. Helfen Sie mir bitte. Eso es ayúdeme por favor en alemán. Helfen Sie mir bitte. Busca hoy mismo grabarte solo esa frase, que te puede servir para sobrevivir en Alemania en caso de que no sepas alemán. Solo esa frase. Te vas a dar cuenta cuánto necesitas tu cerebro. Ahora selecciona 5 expresiones. A partir de ahí te vas a dar cuenta que tu cerebro necesita de un tiempo prudente, que es lo lógico. Como cuando te digo a nivel físico, que es lo mismo para el cerebro en cuanto a lo que es hacer conexiones neuronales sinápticas. Puedes verificarlo con tu propio cerebro. Tú dices, bueno, yo necesito aprender X cosa, digamos un ejercicio básico en un gimnasio y saber que mi músculo, por ejemplo, se desarrolla a ese nivel. Entonces yo digo, ¿cuánto tiempo necesito prudente? Tú dices, muscle, músculo, ¿cuánto tiempo necesito para que pueda desarrollar esa masa muscular en un tiempo prudente? Te estoy hablando en condiciones normales, no de inyecciones, no de anabólica, no de nada de eso, solo lo normal, real de un humano. Ahí puedes darte cuenta que ese proceso que lleva al cerebro por medio de la estimulación constante del ejercicio para crear más masa muscular es algo similar que vas a hacer en tu cerebro cuando aprendes una palabra nueva, una expresión nueva. La debes de decir, repetir, escuchar e identificar, porque el promedio de repetición de un solo término puede llegar a estar entre 10 y 30 veces por humano normal, créeme. Porque para el cerebro humano no es tan sencillo al principio. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que he descubierto? En todos los lingüistas políglotas, y puedes verificar en línea, que la gran mayoría de ellos estudian durante mucho tiempo, muchos años. Y estoy hablando de gente que hable más de 20 idiomas. Yo personalmente domino 7 y te lo coloco en mi canal. Entonces, como tal, es un estudio donde colocas primero palabras y expresiones. Entonces, después de que las tienes en un listado de priorización, es decir, las más importantes de uso más inmediato de comunicación directa, como la que te dije en alemán, helfen Sie mir bitte, que en inglés sería help me please. Entonces, a partir de ahí tú dices, bueno, coloco como esas otras muchas más. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué significa esto? Bueno, selecciona 5, yo las pongo ahí. Ahora, debo saber la fonética para pronunciarlas correctamente en el idioma que es, digamos que sea alemán. Entonces, saber cuál es el sonido como tal para producir alemán, importante. O si fuese inglés también, para saber cómo debo modular inicialmente y saber que mi aparato fonoaudiológico del español cambia y produce sonidos en alemán que sean más coherentes, que yo sepa que se pueden identificar más fácil con un sonido real alemán. Entonces, a partir de ahí, lo mismo con cualquier otro idioma. Entonces, el cuerpo, la mente, el cerebro necesita ese tiempo real. Entonces tú lo repites, tú lo dices, lo interiorizas. Punto de partida. Lo escribes, porque el que escribe aprende doble, eso es verdad. Y después dices, bueno, yo voy a verificar si ya lo escucho, lo pronuncio, grabo mi propia voz y veo que lo puedo decir y hacer. Básico. A partir de ahí digo, no vas a pensar al principio en gramática nunca. El error número 1 que lo he visto en mil y una institución, sobre todo alemanes.
Colocan y le dicen al estudiante el artículo masculino, femenino, neutro, los casos clásicos en alemán, nominativo, acusativo, dativo y genitivo, y las demás estructuras. Eso para el estudiante suena a ciencia cuántica, créeme. Sin haber estudiado física, suena a ciencia cuántica porque, como tal, no tienes ninguna base, ni un fundamento, ni referencia de palabras en alemán como para poder asociar esto. Entonces, la estrategia gramatical ahí no es buena y la incluyen en todos los libros desde un principio, puedes verificarlo. Coloca un libro en alemán y vas a ver que está lleno de explicaciones sobre explicaciones y más explicaciones, cosa que no es útil para el idioma. Cuando dicen otros, no, es que vas a coger historias. Sí, historias, pero si tienes una base de vocabulario que puedas entender algo básico. Una historia a nivel A1, pero que tú tengas una base de vocabulario primero, que la hayas practicado, repetido, interiorizado, asociado también con imágenes y situaciones, pero que le des tiempo a tu cerebro en términos reales. Y después puedes colocar y decir, bueno, ya la pronuncié, ya la estudié, ya hice algo diferente a lo normal y le doy tiempo a mi cerebro. Entonces, con todo este contexto, puedes decir, bueno, soy capaz de, con estas expresiones que tengo, elaborar un diálogo con preguntas y respuestas. Soy capaz de cerrar el cuaderno, coger una hoja en blanco y escribir cuánto he retenido durante una práctica de 5 días, 10 días, 15 días, 20 días. Entonces, ese es, como te digo, un tiempo real, donde le dices a tu cerebro de manera coherente que estás aprendiendo de verdad. Y lo puedes verificar, es decir, hacer un control de progreso real. Porque mira, dinamismo, canciones, películas y todo lo demás, todo está a un clic, es decir, hay material genial y dinámico, pero a menos que tu cerebro lo interiorice, créeme que solamente es entretenimiento educativo y no efectividad educativa. Si tú vienes de un modelo convencional de aprendizaje, tu cerebro no va a hacer el salto cuántico, por así decirlo. Tu cerebro se va a adecuar a pensar que había estudiado de alguna manera. Si lo quieres innovar, tienes que partir de lo que ya tenías y mejorarlo a partir de ahí. Va a ser mucho mejor para tu cerebro. Pero entonces recuerda, el tema es de que lo hagas tú real, no que te venga un chico y un chica que he visto donde le mienten a las personas sabiendo que ellos habían practicado el idioma, sabiendo que lo habían hecho de otro contexto y le vienen a decir a la persona que aprendieron es que en una semana o que aprendieron en un día. Eso no existe, créeme. He visto cosas de personas, pero es como, a ver, como que el que te dice a ti que puede hacer un estudio de medicina en 6 meses. Hay 8 chicos en el planeta, por ejemplo, en la India, unos chicos niños que pueden y estudian una carrera, y estamos hablando de 10 niños en el mundo, los más inteligentes del mundo. No es el común de los 99.9% de humanos en el planeta. Entonces, parte de esa realidad para que tu cerebro lo pueda interiorizar mejor. En el contexto real es más fácil, porque no frustras a tu cerebro. Le dices, te vas a sentar, vas a trabajar, y como te digo, puede ser dinámico, interactivo, pero también hay que tener trabajo. Ese trabajo inteligente te permite llegar de un nivel a otro. Cualquiera que te dice que hagas esto o aquello no te ha analizado a ti personalmente. Yo con cada estudiante le hago un análisis a ese estudiante, porque no es interesante como yo lo haya hecho. Al fin y al cabo, mi punto de partida es muy diferente. Mi entorno y mi ecosistema de aprendizaje, por así decirlo, parte de una raíz muy diferente, experiencias muy diferentes. Las tuyas, en cambio, son las interesantes para mí, porque es a ti el que debo analizar, saber cómo aprendes, cómo lo haces, cómo lo optimizo, cómo mejoro tu escenario. Y ahí me doy cuenta qué resultados puedo obtener. Otro tipo de cosas no son funcionales y no son objetivas para el interés tuyo de aprender el lenguaje. Tenlo muy en cuenta, porque sensacionalismo y la gente crea un video especial y le colocan subtítulo y hacen algo hollywoodense y ponen figuras y colocan otras figuras de los Simpsons, mejor dicho, te están entreteniendo. Sí, genial para, como te digo, la diversión visual, para la efectividad académica. Te garantizo que con eso no pasas un examen oficial. Y eso solamente pruébalo con tu propia mente. De 100 estudiantes, no lo hacen 5, como te digo, ni siquiera 3. Entonces, ahí es donde tú no puedes colocar a tu cerebro, no puedes colocar a tu mente, tu plan, tu proyecto de aprendizaje y jugarlo simplemente al azar, a lo que digan otros, sin haberte analizado a ti personalmente como primera medida. Como te digo, para saber cómo es que tú aprendes mejor. Eso es fundamental a la hora de empezar con un proceso, para saber qué nivel tienes, cómo es mejor, qué tipo de cosas te sirven y te motivas, qué historias son las más relevantes a tu nivel, como te digo, qué tipo de canciones pueden llegar a servir mucho más para el tema de la repetición auditiva y desarrollo de identificar sonidos en dicho idioma. Es decir, todo el contexto, todo está ahí, en internet, pero como un buen chef tienes que saber seleccionar lo que te conviene a ti. ¿Cuál es, por así decirlo, el plato educativo para ti? Entonces tenlo en cuenta, porque de esa manera real, cuando
haces un proceso objetivo, directo, claro, conciso y preciso, llegas porque llegas, pero sabiendo que vas a analizar primero tu entorno y no sensacionalismo, no la gente que te dice mentiras porque tú no conoces el trasfondo de ellos. Para mí siempre el protagonista en un proceso de aprendizaje es mi estudiante, ese es el que me interesa, saber cómo él o ella aprende mejor. Eso es lo que yo hago en mis procesos educativos, para garantizar que ellos puedan pasar el examen o se enfrenten a todo tipo de situaciones y puedan exponer su lenguaje. Eso es fundamental, tenlo en cuenta. Objetividad y resultados como tal. ¿Alex, claro?